Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy seguiremos con el capítulo 10, pero ya en su tercera parte. Habíamos titulado este capítulo 10 como el rechazo de Israel del Evangelio de Salvación por medio de Cristo Jesús. Y entre los versículos del 9 al 13 hay una pregunta, dice, ¿cómo es obtenida la justicia de Dios por medio de la fe? Recordando los versículos del 9 al 13, vamos a dar lectura indicando esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, con relación a esta parte, hoy quiero yo leerle un comentario de Spurgeon, en donde él manifiesta de la siguiente manera: creemos todo que el Señor Jesús ha enseñado, pero debemos ir un paso más y confiar en Él. Ni siquiera es suficiente confiar en Él, dice Spurgeon, como el Hijo de Dios y el ungido del Señor, pero debemos creer en Él. Y adicional a todo esto, la fe que salva no es la de creer en ciertas verdades, ni siquiera creer que Jesús es un Salvador, pero es confiar en Él, depender de Él y hacer con todo tu peso en Cristo como el fundamento de tu esperanza. Cree que Él te puede salvar, cree que Él te va a salvar. De todos modos, deja todo el asunto en tu salvación con Él, con confianza y sin reservas. Depende de Él sin temor de tu salvación presente y eterna. Esta es la fe que salva el alma. Aquí nosotros en este enunciado, en este comentario de Spurgeon, podemos ver que no se trata solamente de creer lo que está escrito. No se trata solamente de creer que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido del Señor. Es necesario poner toda nuestra fe en Jesucristo para que nosotros podamos, a través de esto, recibir la salvación. ¿A través de qué? De Jesús en el sacrificio de la cruz. Por lo tanto, la confianza que nosotros tenemos debe ser total en un Cristo resucitado. Analizando un poco más referente a esto, podemos ver la parte en donde menciona la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí vemos dos cosas muy importantes que siempre deben estar juntas. Primero, la creencia y la confesión, para que después de esto resulte en justicia y salvación. No debemos de ignorar cuán escandalosamente simple es esto. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, que dice la palabra, será salvo. Y que afrenta es para cualquier intento
de la carne de ser justificado o cualquier intento de encontrar la salvación en base de fundamentos nacionales o étnicos. ¿Qué significa todo esto? O sea, que ninguna costumbre, ningún hábito, ninguna cosas que nosotros podamos hacer en base a la carne, en base a las costumbres, esto no va a producir absolutamente nada. Esto mejor llevaría, como dice aquí, ¿no es cierto?, a avergonzarnos, a hacer todo lo contrario. Recuerde, porque dice que de corazón nosotros debemos creer y esto produce justicia, pero también nosotros de lo que creemos, de lo que tenemos en nuestro corazón, debemos confesarlo. Y esto implica la salvación, porque es allí donde nosotros estamos manifestando nuestra creencia en un Cristo resucitado. Ahora, dentro de todo esto, tanto los judíos como los griegos o gentiles se apresuraron para dar crédito al origen nacional o étnico, como si el ser salvo fuera un asunto de haber nacido en la familia correcta. Y este es el error. Pero Pablo lo deja muy claro con relación a este punto. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Esto es muy importante que más adelante lo vamos a desarrollar. Es importantísimo que nosotros podamos ver este punto, que nosotros podamos darnos cuenta de que definitivamente al invocar a nuestro Dios, Él escuchará ese clamor. Pues la escritura dice, es una expresión también que, según Spurgeon, lo comenta de la siguiente manera. Se refiere, dice yo pienso, al sentido general de la escritura. ¿En qué sentido? En lugar de a un pasaje específico, hay varios textos del cual se puede obtener que los creyentes no serán avergonzados. Es parte de lo que Dios aquí promete en la palabra de Dios, que el momento en que nosotros invoquemos su nombre, nosotros seremos rescatados. Ahora, dentro de esta otra frase, todos los que le invocan, nosotros podemos ver que, de nuevo, podemos ver el énfasis en la responsabilidad humana. ¿A qué se refiere esto? En que es una parte de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta aquí, primero, en todo el capítulo 9, podríamos pensar que la salvación es la decisión soberana de Dios. Pero el momento en que nosotros estamos analizando este capítulo 10, podemos también pensar que la salvación es únicamente la responsabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque el enfoque o la perspectiva parecería diferente, pero en conjunto podemos ver el asunto desde cada perspectiva. Ahora, ¿qué significa esto? Que definitivamente no es cuestión solamente de que dependa de Dios cuando nosotros no queremos. Dios no va a imponerse. Recordemos el libre albedrío que nosotros tenemos. Por lo tanto, depende también de nosotros del momento que invoquemos. El momento en que nosotros lo hagamos de corazón, entonces Dios obra poderosamente en nuestras vidas, pero Él no va a imponer y nosotros tampoco podemos creer que con solamente invocar podemos tener la salvación, porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces, si hay la predisposición en nuestros corazones, con seguridad Dios obrará haciendo su parte en cada uno de nosotros. Más adelante vamos a ver los versículos del 14 al 15 que aquí menciona la necesidad
de la predicación del Evangelio, porque no es solamente el creer, no es solamente el decir que yo sé que hay el Evangelio, aquí lo importante es compartirlo. Dice la palabra de Dios en los versículos 14 y 15. Inicia con una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Otra pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Otra pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire, es importantísimo aquí este versículo 14, con tres preguntas, pero en el 15 también hay otra pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí nosotros podemos ver muy claramente que es necesario conocer la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas. Pero no se trata solamente de conocer, como decía anteriormente, sino también de transmitir, de compartir. Y estas preguntas que hicimos anteriormente al leer la palabra, dice nuevamente, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí Pablo observa correctamente que todo se remonta a la predicación del Evangelio y los predicadores deben ser enviados. Esto implica enviados por Dios y por la comunidad cristiana. No se trata simplemente de querer hacerlo, debe haber la autorización, si vale el término, de nuestro Dios, el que Él nos escoja y nos envíe. Por lo tanto, nuevamente en esta otra pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí posiblemente Dios pudo haber escogido cualquier medio para que llegara el mensaje de la salvación, y con seguridad Dios pudo haberlo hecho y puede hacerlo, como mensajeros, por ejemplo, angelicales, u obrando directamente sin un predicador humano. Para Dios eso no es imposible. Sin embargo, la manera normal que Dios escogió es de traer a las personas a Cristo Jesús por medio de la predicación del Evangelio de cada uno de nosotros, que con seguridad ese es el gran testimonio en que nosotros creemos y compartimos la bendita palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas. Otra de las partes que nosotros leímos aquí en estos versículos dice, cuán hermosos son los pies. ¿Los pies de quién? No es de extrañar que hermosos son los pies de aquellos que anuncian buenas nuevas. Son copartícipes con Dios para la salvación de los hombres. Recordemos, los pies hablan de actividad, de movimiento y de progreso. Hermosos son los pies de aquellos que están activos y en movimiento en la obra de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, recuerde, el momento en que nosotros conocemos la palabra, debe existir ese anhelo en nuestro corazón para compartirla con aquellos que aún no lo conocen. Por lo tanto, esto del Evangelio menciona también como las buenas nuevas. Obviamente, la salvación que Isaías profetizó no podía ser salvación a través de las obras o de la ley. Pueden estar justo delante de Dios si trabajas lo suficientemente duro. No es un evangelio de paz, es mensaje. Este mensaje no trae buenas nuevas, entonces no es el evangelio. El evangelio es precisamente las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo nos trajo, y esto nosotros hoy lo compartimos. Tenemos que compartirlo. Más adelante, en los versículos 16 al 17, ahí podemos ver el testimonio en donde Isaías en el capítulo 53 habla en el versículo 1. Pero para desarrollar mejor esta parte,
continuaremos la próxima semana. Bendiciones.